Muy buenas a todos a un nuevo capítulo de Célula de Lectura. Esta vez, un resumen. Esta vez vamos a empezar la serie de libros, un libro nuevo, que es el de Penas Abiertas de Latinoamérica, como estaréis viendo en pantalla. Y vamos a empezar con el resumen del capítulo 1, que se llama Fiebre del Oro, Fiebre de la Plata. Desde las primeras páginas del capítulo, Galeano plantea que la historia de América Latina no puede entenderse sin analizar el papel central que desempeñaron los metales preciosos en la organización económica del continente desde la conquista. El oro y la plata no aparecen como episodios aislados ni como una simple ambición individual de conquistadores, sino como el eje de un sistema de extracción que definió la relación entre Europa y América. La estructura colonial nace vinculada a la apropiación de recursos y el capítulo empieza estableciendo que la lógica de funcionamiento de ese sistema condicionó el desarrollo posterior de la región. Galeano expone que para los imperios europeos la conquista significó, ante todo, la incorporación de un espacio destinado a proveer metales. Ese objetivo determinó las instituciones, las formas de trabajo, las rutas comerciales y la organización territorial. La colonización no se orientó a integrar poblaciones ni a desarrollar economías locales, sino a garantizar un flujo constante de riqueza hacia la metrópolis. Esta orientación inicial constituye, en el análisis del autor, la base del orden económico mundial que se consolidó posteriormente. En este marco, el capítulo introduce el caso de Potosí como ejemplo central. La enorme producción de plata que salió de este lugar modificó la economía europea y articuló redes comerciales de alcance mundial. Para Galeano, Potosí es una muestra clara de cómo un territorio podía generar una cantidad extraordinaria de riqueza sin que ello se tradujera en mejoras locales. La explotación intensiva del cerro rico se convirtió en un elemento decisivo de la economía colonial, y su funcionamiento permite comprender el modelo general aplicado en otras regiones. El autor explica el sistema de la mita como un mecanismo de incorporación forzada de mano de obra indígena a la producción minera. No lo presenta como una institución neutra, sino como una estructura organizada para garantizar un suministro permanente de trabajadores a las minas. La mita obligaba a las comunidades a enviar un número fijo de hombres cada año, y este reemplazo constantemente formaba parte del diseño administrativo local, colonial. Las fuentes que Galeano cita describen el deterioro físico que generaba este sistema, la corta duración de los trabajadores dentro de la actividad minera y el impacto demográfico que produjo en las regiones obligadas a suministrar mano de obra. El capítulo detalla también el funcionamiento técnico y organizativo de la minería en Potosí. Galeano señala la utilización del mercurio en el proceso de refinamiento de la plata y las consecuencias que esto tenía para quienes trabajaban en las minas. Se describen condiciones de trabajo extremadamente difíciles, documentadas por cronistas y administradores de la época. El autor utiliza esta información para mostrar la relación directa entre la extracción del metal y el desgaste acelerado de la fuerza de trabajo indígena. Además, Galeano subraya que la ciudad de Potosí, a pesar de su tamaño y su importancia económica, no desarrolló una base productiva propia en una estructura que beneficiara a la población local. La mayor parte de los alimentos y bienes debían importarse desde largas distancias, lo que lo hacían que el costo de vida fuera alto y la disponibilidad de productos básicos escasa. Mientras tanto, el mineral extraído se enviaba directamente a Europa. El contraste entre la magnitud de la producción y la precariedad de la vida cotidiana en la ciudad no es descrito por Galeano como contradicción moral, sino como consecuencia lógica de un sistema orientado hacia la exportación total del excedente. El capítulo también registra el impacto territorial de este modelo. La explotación intensiva del Cerro Rico y de otras zonas minerales generó modificaciones ambientales y despobló grandes áreas, no por abandono voluntario, sino porque las estructuras coloniales forzaban a las comunidades a trasladar hombres de manera permanente hacia los centros mineros. Cuando las vetas comenzaban a agotarse, la actividad se desplazaba a nuevas zonas, dejando otras regiones deterioradas y sin recursos para sostener asentamientos estables. En este tramo del capítulo, Galeano introduce una afirmación que será clave en su libro. El desarrollo europeo estuvo estrechamente vinculado a la riqueza extraída de América Latina, mientras que el continente no pudo acumular beneficios internos porque el sistema colonial estaba diseñado para impedirlo. La concentración de metales en Europa contribuyó a fortalecer la expansión comercial y financiera de las potencias imperialistas, al tiempo que América generaba riqueza que no se quedaba en el territorio. A pesar de la explicación sobre Potosí, Galeano amplía la mirada para mostrar que el modelo aplicado allí no fue una excepción, sino el patrón básico de organización económica en la América colonial. La minería, combinada con sistemas de trabajo forzados como la mita o la encomienda,
estructuró un régimen en el que la población indígena se convertía en la fuerza de trabajo principal y en el soporte de un proceso extractivo orientado exclusivamente hacia Europa. El autor se apoya en testimonios históricos que evidencian la magnitud de la desorganización demográfica provocada por estas prácticas, no como un efecto inesperado, sino como una consecuencia inherente al sistema. En este contexto, hace hincapié en cómo la administración colonial estableció mecanismos detallados para garantizar que el flujo de metales nunca se interrumpiera. La producción no estaba pensada para alimentar mercados locales ni para sostener procesos internos de desarrollo, sino para satisfacer las necesidades de circulación del capital en el exterior. Galeano analiza documentos que registran con precisión los volúmenes extraídos, las rutas comerciales, los impuestos aplicados y las instituciones encargadas de supervisar la actividad minera. Esa rigurosidad contrasta con la ausencia de medidas destinadas a proteger a las poblaciones sometidas bajo el sistema de trabajo forzado. El capítulo introduce después la relación directa entre el auge minero y la consolidación económica europea. Galeano explica que el flujo constante de plata alimentó circuitos internacionales, sirviendo como base para una expansión comercial, que fortaleció las potencias del continente. La plata de América se convirtió en un recurso estratégico dentro de un mercado global en formación, y su circulación permitió forzar guerras, financiar guerras, pagar deudas y sostener procesos de acumulación, que Europa necesitaba para avanzar en su propio desarrollo. Sin la magnitud de esa extracción, la evolución económica europea habría tenido un ritmo diferente. El texto también muestra que, pese a la intensidad de la explotación, los beneficios no retornaban. América Latina no recibió inversiones para desarrollar infraestructuras que pudieran transformar la economía local. El transporte, la comunicación y la organización interna respondían únicamente a las necesidades del sistema explotador. Las regiones proveedoras de mano de obra que quedaban debilitadas demográfica y económicamente, mientras que los centros mineros funcionaban como enclaves desconectados de las necesidades generales de sus territorios. Galeano señala que esta dinámica produjo un tipo específico de crecimiento colonial, uno que dependía del agotamiento progresivo de los recursos y que dejaba tras de sí espacios deteriorados. Cuando las vetas se reducían o cuando cambiaban los intereses de la administración imperial, la actividad se desplazaba a nuevas áreas, sin que quedara una estructura productiva capaz de sostener la vida económica de los pobladores locales. La falta de continuidad era inherente al modelo extractivo. En este punto el capítulo conecta con el caso de Potosí con otros territorios del continente donde se replicó el mismo método. Galeano indica que más allá de las particularidades geográficas, el objetivo era siempre el mismo: extraer metales en grandes volúmenes y enviarlos a Europa con el menor costo posible. Las formas de trabajo podían variar entre regiones, pero la lógica económica se mantenía estable. La colonización no se definía por un intercambio mutuo, sino por la subordinación de la producción local a los intereses metropolitanos. Además, el capítulo subraya que esta subordinación no solo afectó a las comunidades indígenas, obligadas a trabajar en las minas, sino también a la estructura social en general. Las actividades productivas autónomas fueron desplazadas o debilitadas, y el continente quedó organizado para producir lo que las metrópolis decidían, no lo que sus propias sociedades necesitaban. Las consecuencias de esta especialización forzada serían profundas y duraderas. La idea central que Galeano construye a partir de este análisis es que la colonización basada en metales preciosos no produjo riqueza interna en América Latina. La enorme cantidad de plata que atravesó los océanos no se tradujo en capital disponible para la región. Por el contrario, dejó una estructura económica dependiente y orientada hacia afuera, sin capacidad para generar procesos autónomos de desarrollo. Esta conclusión aparece en el capítulo no como una evaluación personal, sino como una lectura directa de los datos históricos y del funcionamiento del sistema colonial. Después de establecer el papel estructural de Potosí y de la plata andina, el capítulo amplía el análisis hacia Brasil, donde siglos más tarde se desarrolló un proceso similar asociado al oro. Galeano no presenta el caso brasileño como un fenómeno distinto, sino como una continuación de la misma lógica colonial que había organizado la economía del continente desde el siglo XVI. El cambio de región y de metal no altera la estructura fundamental del sistema. Cuando se descubren las zonas aríferas de Minas Gerais en el siglo XVIII, el imperio portugués reorganizó su administración en función de aquel recurso. Lo que había sido hasta entonces una economía centrada en la caña de azúcar y en el tráfico de esclavos africano se desplazó hacia la explotación minera. Galeano explica que esta transformación no significó
el fortalecimiento de la economía local, sino la integración de Brasil a un circuito internacional donde el oro se convertía en un medio para sostener relaciones financieras externas. El capítulo detalla que el oro de Brasil no permaneció en el territorio. Portugal lo utilizó principalmente para saldar sus deudas y financiar sus comercios desiguales con Inglaterra. La metrópoli compraba productos manufacturados británicos y los pagaba con el oro extraído en América. De este modo, sin intervenir directamente en Brasil, Inglaterra se convirtió en una de las principales beneficiarias del sistema aurífero. El flujo de oro fortaleció la economía británica en un periodo clave para su desarrollo industrial. Galeano también describe las condiciones de trabajo en las áreas mineras brasileñas. A diferencia del caso andino, donde predominaba la mita, en Brasil la fuerza laboral se basaba en la esclavitud africana. El autor presenta esta diferencia no como un cambio de sistema, sino como una variación regional de un mismo modelo de explotación. Los esclavos eran introducidos en la minería bajo un régimen que sometía a jornadas intensas sin ninguna expectativa de acumulación de derechos o mejoras. El objetivo era obtener la mayor cantidad de metal posible en el menor tiempo. La estructura social de las ciudades mineras brasileñas reproducían las características típicas de los enclaves coloniales: crecimiento rápido, ausencia de planificación orientada al desarrollo local y dependencias externas para el abastecimiento de bienes. Galeano explica que estas ciudades vivían momentos de auge vinculados al descubrimiento de nuevas vetas, seguidos de periodos de declive brusco cuando la producción disminuía. La falta de una economía diversificada impedía que estos territorios se consolidaran una vez que el oro comenzaba a escasear. El capítulo subraya nuevamente que el enriquecimiento generado por la minería no se transformó en infraestructura ni en instituciones en beneficio de la población local. Tanto en Brasil como en Potosí, la riqueza era transferida casi en su totalidad hacia Europa. Las regiones productoras quedaban sin bases para un desarrollo posterior, repitiendo el patrón de agotamiento y abandono propio del sistema extractivo colonial. Galeano articula esta descripción con una idea general. El modelo colonial funcionaba como un mecanismo de transferencia sistemática de recursos. La plata y el oro no solo financiaron a las metrópolis, contribuyeron a que éstas consolidaran su posición en el sistema económico internacional. Mientras tanto, América Latina quedó estructurada como un espacio subordinado, dependiente de los intercambios externos y sin capacidad de generar por sí misma procesos de industrialización o acumulación interna. El autor muestra que la estructura colonial no era flexible ni adaptable a las necesidades locales. Se trataba de un sistema rígido, organizado exclusivamente para garantizar la continuidad del flujo de metales. Cuando los recursos disminuían, el sistema no se transformaba, simplemente se trasladaba a otra región o cambiaba de producto. Esta lógica impedía cualquier desarrollo integrado del territorio. En lugar de estimular la creación de economías estables, consolidaba la dependencia. En el caso brasileño, Galeano enfatiza además que el oro extraído tuvo efectos concretos en la economía mundial. Permitió sostener el crecimiento comercial europeo en un momento decisivo, especialmente para Inglaterra, que utilizó ese metal como respaldo para su expansión industrial. El capítulo subraya que esta relación entre extracción colonial y acumulación metropolitana es fundamental para comprender las desigualdades económicas posteriores. Finalmente, el texto señala que tanto la minería de la plata como la del oro funcionaron como mecanismos de desarticulación interna en América Latina. La organización económica colonial no integraba regiones ni creaba cohesión social. Por el contrario, generaba desequilibrios persistentes entre centros extractivos y zonas proveedoras de mano de obra. Estas asimetrías no desaparecieron con el fin del ciclo minero, sino que conformaron la estructura económica básica con la que el continente ingresó en la modernidad. En la parte final del capítulo, Galeano integra los elementos desarrollados a lo largo de su análisis para mostrar que la explotación colonial de los metales preciosos tuvo consecuencias que trascendieron el periodo en el que se extraían. La estructura social y económica formada alrededor de la minería dejó patrones de organización que afectaron de manera permanente a América Latina. La dependencia externa, la especialización productiva impuesta y la ausencia de acumulación interna se convirtieron en rasgos que acompañaron al continente incluso después de que la extracción de oro y plata disminuyesen en intensidad. El autor indica que el subdesarrollo latinoamericano no puede entenderse como una falla interna, sino como el resultado directo de un proceso histórico de transferencia sistemática de riqueza. Este proceso se consolidó desde los primeros años de la colonización y continuó operando bajo diferentes formas.
Las regiones que habían sido obligadas a concentrar su esfuerzo productivo en la extracción de metales quedaron sin bases para diversificarse una vez que los recursos se agotaron. No contaban con infraestructuras, instituciones económicas ni reservas de capital que permitieran desarrollar actividades alternativas. Galeano señala que este patrón estructural no terminó con la independencia política de los países latinoamericanos. Aunque los centros administrativos europeos se retiraron, la inserción del continente en la economía mundial permaneció condicionada por la lógica del intercambio desigual. América Latina sigue exportando materias primas e importando bienes manufacturados, reproduciendo el desequilibrio que había caracterizado la etapa colonial. El autor destaca que esta continuidad histórica demuestra que el colonialismo no fue una dominación militar o administrativa, sino una organización profunda de la economía regional. El capítulo también muestra que la extracción intensiva, tanto en Potosí como en Minas Gerais, dejó tras de sí territorios deteriorados y sociedades debilitadas. Las poblaciones indígenas y esclavizadas que sostuvieron la actividad minera no lograron integrarse en un proceso de desarrollo posterior porque el sistema no lo permitía. Las comunidades se vieron afectadas por el despoblamiento, la pérdida de recursos y la falta de condiciones para reconstruir economías locales. La colonización basada en metales preciosos no generaba estructuras duraderas, sino enclaves dependientes. A partir de esta constatación, Galeano concluye que la riqueza extraída del continente no generó progreso interno porque la organización colonial estaba diseñada para impedirlo. El flujo de plata y oro hacia Europa permitió que las metrópolis fortalecieran sus economías y participaran en procesos decisivos en expansión comercial e industrial. América Latina, en cambio, quedó integrada en un modelo externo que absorbía sus recursos sin retribuciones equivalentes. Esta característica explica por qué muchas de las desigualdades y limitaciones actuales tienen raíces en el periodo colonial. El cierre del capítulo reafirma la idea de que la fiebre del oro y la plata no fueron simplemente episodios históricos relacionados con la condición individual o con la aventura de la conquista, sino elementos estructurales que determinaron el rumbo económico de regiones enteras. Los metales preciosos permitieron la acumulación de capital en Europa mientras impedían la formación de una economía autónoma en América Latina. La minería colonial no se convirtió en un punto de partida para el desarrollo local, sino en un proceso que dejó el continente con una estructura dependiente y en desventaja en el sistema internacional. Vale, con esto acaba el capítulo 1, el resumen del capítulo 1. Espero que os haya gustado y la semana que viene, esta misma hora, tendréis el resumen del capítulo 2. Hasta luego.